No, sí, apagar, ¿qué pasa? Ya, estimados auditores, buenas tardes, televidentes. Después de saludarles, tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, el día de hoy nos vestimos de frac, digamos, para recibir a una gran invitada. Pero antes de eso, quiero primero que nada darle las gracias al equipo que trabaja en Radio Mirador del Gallo. Primero que nada, darle el agradecimiento a Alejandro Correa, que es la persona que hace el soporte técnico y que nos permite salir al aire por la 107.9 del dial FM para los vecinos de todo Santiago Centro. Además, por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl y además por vía streaming por Facebook Live. Saludar por otro lado a mi gran compañera, mujer, esposa, amante, amiga, Marion Jara, que está también a cargo de las redes sociales, y saludar por otro lado también a mi gran partner y amigo Jorge Zamora, que está allá en la segunda región, la ciudad de Antofagasta, que les habla Jorge Osorio, y lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a entrevistar a una gran doctora. Cuando lo digo, una doctora que es muy conocida en el ámbito internacional, me refiero a la doctora Chinda Brandolino. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un abrazo fraterno de acá de Chile. Un gusto, Jorge, estar con ustedes, con nuestros queridos hermanos de Chile, y en lo que pueda ser útil esta entrevista para nuestros pueblos. Es muy lindo para mí que me hayan invitado ustedes. Dios quiera que lleguemos a tiempo con las advertencias que hay que hacer. Perfecto, doctora. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque usted sabe que los tiempos son limitados, sobre todo el tiempo suyo. Usted se ha dado un espacio enorme, digamos, dentro de esa agenda. Está muy requerida por los medios internacionales, estimada doctora. Damos los agradecimientos por ser el único medio que aquí en Chile ha tenido acceso a su persona. Primero que nada, los agradecimientos a todo ese equipo y a usted en particular. Y queremos partir, estimada doctora, con el tema que nos convoca propiamente tal. ¿Existe la pandemia? No. Esta pandemia del COVID-19. No, esto es una cosa creada por el poder político internacional. Absolutamente nos tenemos que manejar con cifras rápidamente porque las cifras están siendo adulteradas. Yo no sé si usted tiene un documento. Rosario, ¿me das el documento de la foto que manda la médica de Ibiza? Donde en muchas poblaciones están obligando a cambiar esta fotocopiada. Ahí, a ver. No, hay otra como esta. Están cambiando el código, es decir, la orden de la directora del hospital en Ibiza es que todos los pacientes que murieron las semanas anteriores le agreguen el código. Por supuesto, lo ideal sería que yo te lo pueda pasar, Jorge. Aquí está transmitido inmediatamente por internet, no sé si se llega. Por ello, dice, entonces ahí está el código, lo paso para que la gente vea. Ahí está. Cambiar el código de la muerte de los pacientes por COVID. Yo no sé cómo puedo hacértelo llegar para que lo tengas a disposición de toda la gente que lo requiera. Voy a ver cómo, así muy poco, no sé, vuelvo a poner, diagnósticos distintos, mayores de 60 años, inflamaciones respiratorias por COVID. Les manda la directora cambiar el código, aunque haya sido otra la causa de muerte, y poner muerte por COVID. Tengo acá, y además acá en un hospital de Argentina también no se ve, yo voy a tapar el sello de la médica, esta mujer consulta por infección urinaria, una señora grande, y una escara en el sacro, acá tengo la receta y el nombre, cualquier requerimiento legal lo tengo en mi poder, le receta una pomada y abajo dice COVID-19. La hija de la paciente, una señora ya mayor, le dice, pero por favor, mi mamá tiene infección urinaria, ¿por qué pone COVID? Entonces, están inflados, están poniendo casos de COVID cuando no es COVID, ¿no es cierto? Pero sí, igual nos podemos remitir, aún así, con casos inflados y demás, nos debemos remitir a las cifras exactas. ¿Por qué digo que no es una epidemia? Todos los años tenemos acá la cifra del 2017, exacta de la OMS. Dice que mueren 3.910.000 personas en un total de 57 millones de muertes en el año 2017, 3.910.000 por enfermedades respiratorias, más 2.510.000 por infecciones respiratorias.
Eso suma un total de 6.420.000 muertes en el año por enfermedades e infecciones respiratorias. De esas 6.420.000, 650.000 fueron por enfermedades respiratorias producidas por la gripe estacional. 650.000 muertes en el año 2017, 2016, 2014 es una cifra bastante constante en los últimos años. Desgraciadamente ahora están eclipsadas las de 2019. Si hablamos de 650.000 muertes por enfermedades respiratorias derivadas de la gripe estacional, me remito a las muertes de COVID el 3 de mayo con todo lo infladas que están los falsos diagnósticos. Al 3 de mayo, estamos a 6 de mayo, 247.491 muertes, con una proyección anual de 586.585 millones. O sea, ni siquiera llegamos a teniendo en cuenta que este año la gripe va a ser por COVID y no por influenza. ¿Por qué lo digo con certeza? La vacuna de influenza, que es obligatoria en su país, en el mío, en todos los países del mundo, menos en Suecia y algún otro, provoca un fenómeno que se llama interferencia viral. El documento vacuna contra la influenza, interferencia del virus respiratorio entre el personal del Departamento de Defensa durante la temporada de influenza 2017-2018 es de, por supuesto, el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estudios Nacionales, del Centro de Estudios Nacionales de los Estados Unidos. Es información absolutamente oficial. Leo la conclusión y ahora le explico. La vacuna contra la influenza se asoció, la interferencia viral derivada de la vacuna contra influenza se asoció significativamente con el coronavirus y el metaneumovirus humano. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que en el organismo hay un ecosistema, un equilibrio de virus, ¿no es cierto? Nos guste o no, desgraciadamente, de bacterias y virus, y cuando usted intempestivamente bloquea uno de los virus, se desarrolla otro. Entonces, este estudio de los Estados Unidos dice concretamente que la vacuna de influenza por interferencia viral hace desarrollar el coronavirus en el aparato respiratorio. Quiere decir que este año las muertes por influenza, que fueron en el 2017 650.000, cifra oficial, 650.000 enfermedades respiratorias por gripe en el 2017, cifras de la OMS, este año van a ser por el síndrome producido por el COVID, que podemos decir, para resumir, la gripe producida por COVID. ¿No es cierto? No va a ser por influenza, porque la vacuna obligatoria de influenza provoca que se desarrolle el COVID. Entonces, estamos en el rango esperado, tenemos 247.491 muertos por COVID en el año, con una proyección, si sigue esta frecuencia, aún estamos hablando de cifras infladas, por lo que acabo de decir, 586.000 en el año, ni siquiera alcanzamos las 650.000 muertes por gripe del año 2017. Y quiero afirmar lo que estoy diciendo, porque los diputados italianos han culpado, se han sublevado, voy a nombrar dos, Vittorio Sgarbi y Sara Cugnal, tenemos las declaraciones de ambos, han acusado al gobierno por el desastre del norte de Italia, del Véneto, la zona más rica de Italia, por la obligatoriedad de la vacuna, ya que obligaron a todos los ancianos a ponerse la vacuna antiinfluenza y desarrollaron COVID. Las muertes, las 23.000 muertes de Italia, enseguida las busco, 29.000 muertes hasta hace 2 o 3 días por COVID. Estamos aclarando que igual la enorme mayoría son personas de más de 70 años, más de 65 años, ¿no es cierto? En 213.000 infectados tuvo 29.000 muertes hasta ahora. Quiero agregar, fíjense otra cosa de mucha mala fe. No sé si se quedó claro el tema de números, lo expliqué claramente. Este año las muertes por gripe común van a ser reemplazadas por las muertes por COVID.
por un fenómeno que se llama interferencia viral. Estamos hablando que la vacuna de influenza es obligatoria en todos nuestros países, salvo Suecia y algún otro país. Los países escandinavos tienen libre vacunación y algunos estados de los Estados Unidos tienen libre vacunación. El resto, queridos amigos, es obligatorio, mucho más en nuestros países. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el caso italiano es algo tremendo, por eso la acusación de ambos diputados, repito, Vittorio Sgarbi y Sara Cuñal, entre otros, porque la OMS mandó un protocolo cuando apareció la muerte por COVID en Italia, donde decía que había que intubar a los pacientes y no darles antibióticos. Ahí llegaron a morir más de 20.000 personas de esa manera. Estamos hablando de ancianos en su totalidad en el norte de Italia, hasta que desobedecieron el protocolo hace pocos días, hicieron autopsia y encontraron que los pacientes habían tenido, además de la infección por COVID, una infección bacteriana no tratada con antibióticos que provocó lo que ocurre cuando usted no trata con antibióticos una infección grave bacteriana, un fenómeno que se llama coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre en todo el cuerpo empezó a coagular y de eso murieron los ancianos. Inmediatamente establecieron el tratamiento antiinflamatorio para las vías respiratorias, antibiótico para las bacterias sobreagregadas y anticoagulantes para evitar la coagulación, y detuvieron, imagínense que a los 21.000 muertos se instituyeron esas premisas y solo ha habido 9.000 muertos más que ya estaban enfermos en curso. O sea, han detenido ese ascenso rápido que tenía la mortalidad por ese virus. Y fíjense que el protocolo que habían aplicado los italianos en el Véneto venía también de la OMS. Recuerdo, queridos amigos, que la OMS está financiada en más del 80% por Bill Gates, el dueño de la fundación Bill y Melinda Gates, que se ocupa de producir y hacer obligatorias las vacunas para todo el mundo en desarrollo, llama él, y creo que para todo el mundo. Él anunció esta pandemia. Él, además, es uno de los que ha patentado las modificaciones genéticas del SARS, del virus SARS, y es el que, por supuesto, está fabricando o va a promover o promueve la vacunación obligatoria contra el COVID, que vendrá seguramente el año que viene. Todo esto no es que sea visionario, sino que él produce, él patenta, él vende y él financia al organismo que rige la salud en el mundo. Es una cosa absurda que sea el mismo empresario que produce estos elementos el que financia y dirija, por lo tanto, indirectamente a la Organización Mundial de la Salud, que va a regir los protocolos por los que se han muerto el norte de Italia, los ancianos del norte de Italia, por el protocolo bajado de esa organización. Así es la acusación que han dicho los diputados que acabo de mencionar. No sé si es claro el concepto o es muy confuso. No, está muy claro, doctora, lo que usted ha planteado. De hecho, acá al margen y de manera bastante acotada le puedo señalar que aquí yo he tenido dos casos, dos situaciones en particular de gente que ha ido a las clínicas y sin examinarlo, sin nada, automáticamente le colocan en su hoja COVID-19. Es increíble, la verdad que sí. Por un resfriado. Es una vergüenza que nuestros médicos se presten para eso, ¿no? Yo entiendo que perderán el trabajo, que sean amenazados, pero realmente prestarse para eso en esta situación es muy triste, querido Jorge. Sí, ahora, doctora, le quiero hacer, quedó bastante claro el tema de las cifras. Hay mucho material, digamos, que está en el ciberespacio, en la cual usted ha explicado esto que nos acaba de decir. Para ir avanzando, yo le quiero preguntar lo siguiente, estimada doctora. ¿Cómo, siendo los virus un material inerte o desecho de ADN o ARN, no es material inerte, son moléculas vivas, ¿no? El ARN es un nucleótido, es ácido ribonucleico, no puede decir material inerte, Jorge. Perfecto. Ahora, acá se usa el test del PCR. Sin embargo, doctora, el creador del PCR, que es el doctor Kary Mully, que fue premio, digamos, Nobel de Química, el año 93, su creador dice que el PCR no fue creado para eso. ¿Qué dice usted? Por supuesto, el PCR se creó para estudios de laboratorio, por supuesto, no para este estudio en gran escala.
de todas maneras se está utilizando para verificar que ese paciente tenga o sea portador de una infección por coronavirus. Tanto número de reproducciones se puede calcular, usted pone esta enzima, ¿no es cierto?, la polimerasa específica, y es marcada por todas las reproducciones de virus que hay. Eso es para laboratorio. De hecho, que sirva para el paciente vivo es muy relativo, porque es muy distinto una muestra pequeña de sangre que usted toma, ¿no es cierto? Sin embargo, de lo que tenemos es lo más específico. Hay grandes objeciones científicas al mundo por utilizar el PCR, como usted dijo, y hay otras cosas más que llaman la atención, ¿no es cierto? La confusión de cifras que presentan en las informaciones que se dan todos los días. Por ejemplo, amenazan con el número de infectados. Quiero poner el caso de Suecia y de Costa Rica, ¿no es cierto? A ver, perdón, en Italia 213.000 infectados y van aumentando en el mundo, van montando las pantallas 1.000.000 de infectados, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que aclarar, queridos amigos, de eso? Lo normal es que millones de virus están en el ambiente y nos atacan, y que nosotros, la población sana, genera anticuerpos que nosotros en el análisis denominamos IgG. Entonces, cuando hablan de los pacientes infectados y curados, que es el estudio magnífico que ha hecho el estado de Los Ángeles en Estados Unidos, resulta que hablaban, no me acuerdo la cifra, 100.000 infectados, por lo tanto, una tasa de mortalidad del 4%. Y había muchos más de 500.000 infectados. Entonces, si usted tiene muchos más infectados y el mismo número de muertos, la tasa de natalidad fue del 0,9%, ¿no es cierto? Y siempre es también importante mencionar que los muertos por coronavirus en un 90% son personas mayores de 65 años. El resto hay que discriminar en cada informe, es muy complejo discriminar, pero lo que he visto, todos tienen enfermedades previas. No hay pacientes que anteriormente sanos hayan muerto por el coronavirus. Entonces, en Los Ángeles advirtieron que tienen muchísimos más infectados sanos. Han desarrollado anticuerpos contra el COVID y esa población libre en la calle genera, cuando el virus pasa por ese ser vivo, por un animal o un hombre, ya pierde su virulencia y ese paciente que le hizo anticuerpos es portador de un virus ya neutralizado. Eso es lo que se llama realmente inmunidad de comunidad, mal llamada ahora inmunidad de rebaño. No me gusta usar esa palabra, no quiero que nos reduzcan a rebaños a los seres humanos, ¿no es cierto? Pero esa es la inmunidad de comunidad. Usted es sano, un chico de 14 años, le toca el coronavirus y inmediatamente su sistema inmunológico genera anticuerpos que usted dosa IgG para coronavirus, está curado. No es portador sano, eso es un disparate. El que lo curó ya neutralizó ese virus, es el que se va a contagiar totalmente atenuado y va a hacer que todas las personas que andan sueltas en la calle generen anticuerpos. Si usted guarda a la gente joven, claro que no va a generar inmunidad. Y por otro lado, están hablando continuamente miles de infectados. Recién le dije, a ver si encuentro entre tantos papeles que tengo, la cantidad de infectados. Le dije la cantidad de muertos, me remito a Italia, 213.000 infectados y ahora deben ser más, ¿no es cierto? Aunque esto es de antes de ayer, del 3 de mayo, ¿no? 29.000. Pero una cosa curiosa, para que yo observar la mala fe, y los invito a ustedes de la Organización Mundial de la Salud y del manejo de las cifras, hicieron una estadística en Galicia, el norte de España, decían, pero es una malísima noticia porque tienen muy pocos infectados. Entonces estamos esperando la reaparición del virus. Tiene muy pocos muertos, muy pocos infectados. Entonces, en ese caso es malo que tenga pocos infectados. Están asustando a la población con el número de infectados, pero ahora a Galicia la han asustado porque no tiene infectados, entonces esperan una gran reaparición del virus. Eso es información de la Organización Mundial de la Salud. Algo acá no cierra si hay honestidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Nos asustan permanentemente con el número de infectados en la pantalla, que vuelvo a decir, no tiene por qué asustarnos, porque así sobrevivió la humanidad miles y miles de años.
¿no es cierto? Si no tuviéramos esa capacidad de hacer anticuerpos, ya nos hubiéramos muerto al instante de nacer. Entonces, los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes, sobre todo los niños, están diseñados para desarrollar anticuerpos contra la virosis. Y la mejor forma es que tomen aire libre en sus pulmones, ¿no es cierto? Si usted respira aire libre, el oxígeno es justamente el gran remedio de nuestro aparato respiratorio y de nuestro cuerpo. La sangre pasa por los pulmones para tomar oxígeno, ¿verdad? Y resulta que a los niños y a los jóvenes los guardan obligatoriamente para que no tomen aire libre. De hecho, cuando usted tiene un paciente con enfermedades graves, le pone la máscara de oxígeno y mide el oxígeno en sangre para hablar de la gravedad del cuadro. Quiere decir que el verdadero remedio es que el niño produzca anticuerpos, el joven también, que corra al aire libre, que tome sol y que inunde de oxígeno sus vías respiratorias, ¿no es cierto? Y así se genera la inmunidad de rebaño. Fíjese lo contrario, ¿no es cierto? Exactamente lo contrario es lo que están haciendo en nuestros países, confinando a la gente sana que respire su propio aire. No solo están confinados en habitáculos pequeños, en departamentos donde conviven 5 personas, respirando sus propios virus y su aire viciado, ¿no es cierto? Si no nos hacen salir con barbijo, es decir, asegurarse que cuando salimos al aire, no respiremos ese oxígeno, sino que por nuestra cobertura de las vías respiratorias de la nariz y la boca, respiremos nuestro aire expirado, lo volvemos a inspirar con anhídrido carbónico y no con oxígeno. Me parece que algo no está funcionando desde el análisis de las enfermedades infecciosas. ¿Qué hizo Suecia? Suecia, por supuesto, no confinó. Suecia es muy importante, tiene 10 millones de habitantes, pero el 25% es mayores de 70 años. Es el país más envejecido de Europa, tiene 92.000 muertes al año, ¿no es cierto? Y ha tenido 4.500 muertes por enfermedades respiratorias, 5%, 2.850 muertes de 23.000 casos, o sea, de 23.000 casos de coronavirus, 2.800 personas han muerto, es decir, el 12% es la tasa de letalidad. Hablamos de que la inmensa mayoría de estos 23.000 casos son mayores de 70 años, el 92% mayores de 65 años, el 82% mayores de 70 años. Entonces por supuesto, estamos en una población mucho más próxima a la muerte natural y mucho más vulnerable a las enfermedades, a las infecciones respiratorias, porque ese sistema inmunológico que en el joven está activo, en la persona mayor, como todo, como los dientes, como los huesos, como los músculos, está, por supuesto, mucho más retraído y mucho más limitado en sus funciones. Entonces, Suecia ha cuidado a sus ancianos, igualmente ha tenido 2.854 muertes. Quiero hacer la comparación con Costa Rica. Entonces, la muerte de coronavirus o de gripe en Suecia se produce en personas mayores de 65 años. Y la enorme mayoría, enorme, 82%, mayores de 70 años. Y no ha habido confinamiento de las personas sanas, el resto de la gente, o sea, solo han confinado a sus enfermos, que son prácticamente el total de los muertos, de las muertes en Suecia es de los ancianos, y al resto de la gente la han dejado suelta por la calle, que tome oxígeno, que vaya y que venga, etc. Quiero mostrar Costa Rica. Costa Rica tiene un gran estándar de vida y un sistema de salud excelente. Yo estuve el año pasado un mes, la verdad es que es impresionante la buena, ¿cómo le puedo decir?, organización del sistema de salud. Costa Rica tiene la mitad de población que Suecia, 5 millones de habitantes. ¿No es cierto? Solo 480.000, el 9% mayores de 65 años. Suecia tiene el 25% mayores de 65 años. Costa Rica el 9%. Ha tenido
800 casos de coronavirus, nada más 6 muertos, es decir, 0,8% tasa de natalidad. Tiene 25.000 muertes al año en 5 millones. Suecia tiene 92.000 en 10 millones. Si reducimos la población de Suecia a 5 millones, para igualarla a los 5 millones de Costa Rica, Suecia tiene 47.000 muertes al año y Costa Rica 25.000. Suecia tiene 1.400 muertes, sacando la proyección por coronavirus, y Costa Rica 6 muertes por coronavirus. ¿A qué se debe, queridos amigos? A la población joven de Costa Rica, que hasta ahora no había permitido nunca el aborto. Suecia es uno de los primeros países del mundo que legalizó el aborto y tiene una población anciana. La demografía de Costa Rica es la mejor defensa contra las infecciones virales. Tiene una población joven enorme, muy superior al solo el 9% de ancianos mayores de 65 años, contra el 25% mayores de 65 años en Suecia. Eso, no sé si es claro el concepto. Fíjense las cifras. Es mucho menos de la mitad las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias, las muertes por infecciones respiratorias. Porque tiene una población joven con un aparato inmunitario sano, ¿no es cierto?, que ha hecho esta maravilla. Solo 800 casos de coronavirus detectados y 6 muertos por coronavirus, en un 9% de población anciana. Entonces, paso al otro tema, ¿no es cierto? Al otro tema. ¿A qué buscan? Lo dejamos para el final, si les parece. ¿Qué buscan con esta falsa pandemia? La Organización Mundial de la Salud y los organismos dependientes de ellas aconsejan la legalización del aborto. Aconsejan la legalización del aborto. Y, por supuesto, la ideología de género. ¿Cuántas muertes por aborto hay en el mundo? De 56 millones que hay en este momento, hoy, en el mundo, han muerto 20 millones de personas y de esas 20 hubo 14 millones de abortos. A ver si me explico. 14 millones de abortos y la proyección anual va a ser de 42 millones de abortos. Y sin embargo, la Organización Mundial para nada no se queja, sino que sigue aconsejando que se legalice. Y en Costa Rica, donde no había una sola muerte por aborto el año pasado cuando estuve, hizo la ley de emergencia sanitaria para legalizar el aborto y envejecer la población, como pasa con Suecia. ¿No es cierto? Entonces son datos que tenemos que tener en cuenta. Cuando usted juzga un organismo como la OMS, el resultado de sus dichos tenemos que pasarlo por un tamiz. Y ese tamiz es el siguiente. El mismo organismo que procura la muerte de los niños por nacer es el que va a cuidar nuestra salud. Yo lo pondría en duda totalmente. El mismo organismo que es financiado por Bill Gates en un 80%, el promotor del aborto y de la eutanasia abiertamente, que en una conferencia sobre cambio climático el 10 de febrero del 2010 dijo, si hacemos... La única forma de bajar el dióxido de carbono es bajar la población a cero. Para bajar el dióxido de carbono a cero hay que bajar la población a cero. Si hacemos un grandioso trabajo con nuevas vacunas y abortos, salud reproductiva, bajaremos la población mundial, dice, en un o a un 10 a 15%. Ese hombre es el que cuida nuestra salud. Me parece que hay algo que nos cierra. No sé. Siniestro, doctora, por decirlo menos. Ahora voy a pasar con Jorge Zamora. Estimado amigo Jorge Zamora, ¿estás por ahí? Sí, hola. Bueno, sí, bueno, estoy bastante de acuerdo en lo planteado. Ahora, recogiendo el guante del señor Bill Gates, efectivamente, estamos frente a un empresario, a un tipo que no lo ha elegido nadie, no es ninguna autoridad pública, es simplemente un tipo que está forrado en dinero, es un títere también de este elite, no es de los que manda realmente, digamos que en la pirámide de poder este sujeto está por la mitad más o menos, por lo tanto obedece a otro tipo de intereses, tal y como dijo la doctora,
este tipo financia la Organización Mundial de la Salud junto con muchas farmacéuticas, por lo tanto el interés final es comercial, el que está detrás de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, y tal y como dijo muy bien, el año 2010 este sujeto recomendó bajar la población o estimó bajar la población a través de las propias vacunas de 15%. El año 2015 en una charla TED apareció con un carrito, con un bote, digamos, de estos de latón, diciendo, miren, nosotros cuando teníamos problemas con el tema de la Guerra Fría, teníamos miedo a las bombas atómicas, nos escondíamos con este tarrito subterráneamente, pero bueno, eso ya son otros tiempos, eso ya pasó. Ahora no hay que tenerle miedo a las bombas atómicas, hay que tenerle miedo a los virus. Y detrás de él, una imagen gigante de un coronavirus, año 2015. Posteriormente, no, el tipo no es ningún pitonizo, él simplemente está revelando parte del plan. ¿Qué hace después en el año 2019, por ahí por octubre, evento 201, junto con el Foro Económico Mundial y también, obviamente, con la Universidad Johns Hopkins, determinan que va a haber un evento. Y la Fundación Rockefeller, querido Jorge, hizo el evento. Eugenistas por antonomasia desde la década del 30, probablemente, la Fundación Rockefeller, sí. Es tipos que están trabajando para despoblar al mundo. ¿Qué es lo que hacen en el evento 201 estos sujetos? Simplemente determinan una estimación de una pandemia que va a matar más o menos 65 millones de personas con un coronavirus zoonótico, es decir, que pasa de los animales a los seres humanos, es decir, nuevamente nos vuelven a mostrar el plan y luego aparece el evento de Wuhan, 21 de diciembre, donde nos dicen los mismos que nos están diciendo que se viene una pandemia, los mismos que controlan la Organización Mundial de la Salud, la financian, aparecen con esta, digamos, con esta epidemia. Ojo, meses antes de declarar la pandemia, la propia Organización Mundial de la Salud le quitó la alta mortalidad para la declaración de pandemia. Entonces también ahí estamos frente aparte, digamos, de esta puesta en escena que ellos han hecho. Me gustaría, Alejandro, que pusieran la única foto que te envié, por favor, a propósito de algo que dijo la doctora con diagnósticos falsos, que también no solamente están colocando, digamos, en los partes de defunción a las personas, digamos, que mueren por otros motivos, le están traspasando el COVID. Quiero retomar el guante de lo que dijo recién Jorge respecto del PCR, usted también lo mencionó. El propio Kary Mullis lo dijo categóricamente en su libro, no sé si Alejandro me está escuchando, si puede poner la foto, por favor. Porque es una cita textual de un dicho del Nobel Kary Mullis, que falleció el año pasado, y que era también un fuerte opositor también a la epidemia, digamos, del VIH. Ahí está para que la leamos y la pueda acercar. Esto es un extracto del capítulo 18, Case No Close, del libro de Kary Mullis, Danza Descarnada en el Campo de la Mente. Premio Nobel de Química el 93. Kary Mullis es doctor de bioquímica en la Universidad de Berkeley, California. El 93 obtuvo el Premio Nobel de Química por haber inventado una técnica para analizar el ADN llamada reacción en cadena de la polimerasa. O simplemente PCR, un método de amplificación del ADN. Esta técnica es usada en el famoso test de ELISA para medir la carga viral, en otras palabras, la cantidad de presuntos virus y los presuntos portadores, obviamente, de VIH. Sin embargo, el propio Kary Mullis, sin duda uno de los disidentes más enérgicos, ha dicho hasta el cansancio que la PCR no sirve para medir cargas virales, y en un simposio en Colombia añadió que habría renunciado al Nobel si hubiera sabido el uso que se le iba a dar a su invención. Por lo tanto, a propósito de que el propio inventor del test que se está usando, y también no nos olvidemos de los test rápidos que no determinan virus tampoco, porque es solamente anticuerpos, no tenemos ninguna certeza exacta, científica, claro, de que la gente se está enfermando por COVID y se está muriendo por COVID. Otro detalle interesante también, y con esto ya termino, es el hecho de que están tratando de sentar el precedente de que aquellas personas que tengan el material genético del COVID-19, que es muy diferente de estar enfermo, van a pasar a pasar la misma estructura de lo que hacen con el VIH, es decir, a VIH positivo. No están enfermos, pero tienen el VIH. Y quieren instalar más o menos el mismo método que han estado instalando con el VIH para poder determinar a la gente que está enferma como por COVID-19 cuando en el fondo está sana. Entonces, van a aumentar, digamos, los test de PCR, que ya sabemos que no sirve para medir carga viral,
aumentar artificialmente la tasa de contagiados para poder hacer exactamente lo que está haciendo usted, doctora, para poder, a través de secretaría y de norma política, si tú te mueres de un resfrío, te mueres de una cirrosis, te mueres de un ataque cardíaco, de lo que sea, te van a decir que es por COVID-19. Se suma también al hecho, y aquí termino, de que unos políticos españoles, si mal no recuerdo, off the record, fueron grabados cuando decían no digas muertos por COVID, mueren con COVID, que es muy diferente. Y ahí estamos obviamente frente a un tema político económico, que está arrastrando un tema de salud en el fondo para engañar al planeta entero. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La adulteración, están engañando al planeta entero y que era lo que yo me quería referir con la confusión que hacen sobre las cifras, ¿no? Tenemos que agregar algunas cosas de las modificaciones que se hicieron a este virus, qué pasó con Wuhan, ¿no es cierto? No sé si tocamos ese tema, Jorge. Por favor, doctora. Por favor. Claro, hay... pareciera que este virus fue modificado en su virulencia. Recordemos cómo se replica un virus, se replica en animales, ¿no es cierto? Particularmente cuando ustedes hacen una vacuna se replica en animales. La vacuna de influenza también se fabrica en perros, en células de perro que tiene coronavirus, ¿no es cierto? Pero la historia de este SARS, parece que este virus está modificado. El actual lo acaba de decir el doctor Luc Montagnier. Luc Montagnier es el premio Nobel que ha descubierto el virus HIV, tiene 85 años, lo han echado de París por ya el año pasado, ha dicho que las vacunas producen autismo y lo echaron de París, está en su fundación en Suiza, y acaba de decir que este virus es de laboratorio porque que no es un virus salvaje, un virus normal, porque han modificado y han introducido uno o más genes del virus de HIV. Yo no soy viróloga, soy médica legista, con un gran estudio en medicina clínica, por supuesto, pero esto lo ha dicho Luc Montagnier. Entonces nos ha dado pie a referirnos a esta historia del virus, la diferencia entre el virus salvaje y el virus provocado en la fabricación de vacunas, ¿no? Que es muy distinto. Parece ser que en Estados Unidos se estaban haciendo mutaciones en los virus que lo hacen más peligroso, más infeccioso, más dañoso en su comportamiento en los seres vivos. Esa experiencia fue prohibida en el año 2011, se habilitó, el mismo Francis Collins la habilita en el año 2015, y es Fauci, a quien acaba de echar, parece ser Trump, el que financió de su bolsillo el traslado de ese SARS modificado genéticamente a Wuhan. En Wuhan se trabajó con ese virus, pero además se hizo la vacuna, se hacen las vacunas de la gripe en el laboratorio de Wuhan, ¿no? Y luego, allí, si es, por supuesto, entiendo que en China, en toda China es obligatoria esa vacuna, como en nuestros países. Si ese pueblo es el que se vacunó, ¿no es cierto? Primeramente, esa población es la que sufrió esa primera infección, ese virus, coronavirus tan infeccioso, ese SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Y luego la vacunación que llegó a Lombardía y que llegó a España. Las dos economías que aparentemente debían ser volteadas, porque además me llama mucho a mí la atención, y les pido que me acompañen en este razonamiento. Me impresionó mucho en la Segunda Guerra cuando las dos bombas atómicas fueron arrojadas a las dos únicas ciudades católicas de Japón, Nagasaki y Hiroshima. Y me impresionó mucho esa analogía porque la única ciudad donde hay mayoría católica en China es Wuhan, donde se hizo este experimento, no sé si con complicidad o no del gobierno chino, pero esa primera mortandad se produjo en Wuhan. Y también los países católicos por excelencia, que son España y por supuesto Italia. Fíjense donde se sembró con vacunas, como acaban de denunciar los diputados italianos, la obligatoriedad de las vacunas en el norte de Italia terminó con esta gran catástrofe de coronavirus, con esta mortalidad a la que me referí recién. 29.000 muertos, 25% mayores por supuesto, casi el 100% mayores de 65 años,
213.000 infectados. ¿No es cierto? Entonces, estamos ante un virus aparentemente que fue modificado genéticamente. Según Luc Montagnier, fueron introducidos genes de HIV, es decir, de inmunodeficiencia, para bajar el sistema inmunológico sería inmunodeficiencia. Lo ha dicho Luc Montagnier, no lo estoy diciendo yo, lo escuché personalmente a él decir eso en una entrevista que le hicieron. Es fácil buscarla, si no la ha bajado YouTube, es fácil ver la entrevista que le hicieron hace poquitos, 5 o 6 días, al doctor Luc Montagnier, donde dice, estamos ante un virus de laboratorio, es mi especialidad. Este no es un virus salvaje y le han introducido genes del HIV. Con esta introducción se ha puesto la vacuna de la gripe replicada de esa manera, modificada de esa manera, porque si la vacuna de influenza se replicó en el virus, por supuesto arrastra ARN del coronavirus que tenga ese perro. Si ese perro fue inoculado con ese coronavirus modificado al que se refiere Luc Montagnier, 2 más 2 son 4. Esa vacuna arrastra ese virus y no solo hay interferencia viral que desarrolla el coronavirus común, sino este coronavirus. Y eso explicaría esa forma tan agresiva en el sistema respiratorio que tienen. ¿Por qué le digo esto? Porque el coronavirus común está en nuestra flora, queridos amigos, tanto en Chile como en Argentina, con toda Sudamérica. La vacuna quíntuple de los perros para coronavirus está en nuestros países hace 20, 30 años. ¿No es cierto? O sea que el coronavirus salvaje no habría de ser así, de peligroso, porque, es decir, nosotros no hemos tenido por lo menos detección de muertes por coronavirus en años anteriores. Y me llama la atención, para terminar, que el tiempo vuela, la rapidez con que en nuestros países salieron a vacunar a todas las personas mayores en las colas de los bancos para cobrar. O sea, no se les daba el sueldo, muchos volvían llorando por no haber cobrado, pero en esas colas infinitas en los bancos, resulta de que de cuidarlos, que había que aislarlos totalmente, tuvieron que ir a hacer colas y amontonarse en los bancos unos con otros para cobrar, ya con el frío desencadenado del otoño, y se los vacunó de prepo, decimos en Argentina, es decir, rápidamente un montón de personal sin ni siquiera algodoncito con alcohol, creo que en Chile fue lo mismo que en Argentina, se vacunaron para la gripe sin preguntar a todos los ancianos. Es sospechoso, ¿no? Porque además los hospitales en Argentina y en La Plata están vacíos, pero están todos esperando la cantidad de muertos que va a haber o de enfermos que va a haber de coronavirus. Es decir, hay como un cálculo, vacunamos ahora, quiere decir que dentro de 15, 20 días vendrán los enfermos con COVID al hospital. Es demasiada la coincidencia, ¿no? Están todos esperando porque sabemos que vamos a tener un pico, no sabemos por qué. Porque no ocurrió años anteriores, a menos que se haya informado o que algunos directores sepan que la vacuna de influenza va a producir por interferencia viral el padecimiento del coronavirus en esa forma agresiva inoculada. Este tipo de virus solo puede desarrollarse por inoculación, no por contagio directo. Es llamativo, ¿no? Perfecto, doctora. Ya, muy llamativo. Ahora, entonces. ¿Perdón? Estamos frente a un veneno más bien entonces. Claro. Sí. Claro. Bueno, yo quiero hacer una pequeña alocución respecto de lo que estamos hablando en el fondo es de un sistema de despoblación. Aquí hay planes de despoblación claramente. De hecho, quiero citar un informe que creo que la doctora se lo ha escuchado mencionar, que es el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, que son las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, que se llama NSSM 200, creado por Henry Kissinger en el año 1974. Plenamente vigente y desclasificado hace poco tiempo, que pretende simplemente despoblar, digamos, al mundo lo más posible desde el punto de vista del levantamiento en esa época, año 74, de la Planned Parenthood, para poder instalar clínicas abortivas, que hoy día son financiadas principalmente a través de la Open Society de George Soros, para poder bajar la tasa de natalidad del mundo, porque estos sujetos están trabajando, y yo creo que esto del virus es parte del mismo plan, para poder reducir la población, porque ese informe plenamente vigente, que se llama informe Kissinger o NSSM 200, pretendía
hacer y dejar de que los recursos naturales, principalmente de América Latina, queden en manos de los dueños de Estados Unidos, los dueños del mundo, aquellos que manejan las finanzas a través de la City de Londres principalmente. Y ojo con este detalle. Eso quiere decir que los planes que se implementaron y plenamente vigentes en el año 74 con NSSM 200 están siendo complementados con el plan de vacunación que estamos viendo, y tal y como lo decía la doctora, no es mediante contagio el tema del virus, se está inoculando. Por eso abro más bien de un veneno, para poder reducir la población. No nos olvidemos, ¿y por qué a los más viejos? No nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional hace tiempo viene entregando señales respecto de que la gente vieja produce un daño a la economía. ¿Qué va a pasar? Y lo estamos viendo en Chile. En Chile las asociaciones de fondos de pensiones están en manos de aseguradoras que están ávidas de robarse las pensiones. Están haciendo firmar a los jubilados para que no sea la AFP la dueña de los, o digamos la detentora, de la administradora de las pensiones, sino que sea la aseguradora como Sura, Allianz, MetLife. Y en el fondo, cuando las personas mueran, se pierde la heredabilidad de las pensiones para que pase a ser los dueños legítimos, digamos, legales, las propias aseguradoras. Entonces les viene de anillo al dedo matar a una gran cantidad de personas jubiladas, las personas más mayores, para poder robarse los fondos. Es decir, aquí están matando varios pájaros de un tiro. Se están pretendiendo robar las pensiones, están bajando digamos, están reduciendo población, y lo están haciendo gota a gota desde hace mucho tiempo mediante muchísimos planes. Y lo que estamos viendo detrás de este virus, entre comillas, es parte del plan de reducción de población. Doctora. Así es, querido Jorge. Ese informe, que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, lo eleva Kissinger porque Rockefeller había diseñado las conferencias de población y desarrollo que se celebraban cada 10 años para globalizar el aborto. Previamente creó el Fondo de Población de Naciones Unidas, que debía controlar cómo se iba globalizando el aborto en nuestros países para quedarse con los recursos y exterminar la población. Como dijo el recordado Papa Juan Pablo II, el 25% de la población del mundo quiere matar al 75% para quedarse con los recursos. Pero bueno, en esa primera conferencia de población y desarrollo que se hizo en Bucarest en marzo del 74, Argentina, su canciller, leyó una carta del presidente diciendo que Argentina no iba a permitir que los niños argentinos nacidos o por nacer fueran condenados a muerte por nuestras leyes, y que no iba a aceptar políticas de control de población, porque necesitaba habitantes en su vasto y despoblado territorio de todas las naciones y razas del mundo. Jamás permitiré, decía el canciller, que los niños argentinos nacidos o por nacer sean condenados a muerte. El informe de Kissinger fue respuesta a esa carta, porque cuando Argentina se levanta Argelia, la Santa Sede, 27 naciones africanas y toda Sudamérica, y fracasó la conferencia de población y desarrollo diseñada por Rockefeller. Ese informe ponía como países de riesgo a India, Bangladesh, Pakistán, Brasil, Colombia, países que están diezmados por el control de población. En fin, nosotros no estábamos, ni Chile ni Argentina, porque somos países poco poblados, australes, con bajo índice de natalidad, naturalmente, pero que sí ahora somos atacados. Ustedes creo que la producción de Chile la han atacado totalmente, están expoliando nuestros países de cobre y de otros minerales que tienen ustedes, lo mismo que Argentina. Estamos siendo expoliados totalmente. En ese informe vale la pena recordar, y pasamos a la actualidad, que decía: hay que exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Al inicio del informe dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria, y esos países ya serán explotados en los países del tercer mundo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Clarito como el agua clara. Y al final del informe dice: debemos ocultar nuestras metas demográficas detrás de planes sanitarios.
Por eso, salud reproductiva, salud sexual, que es aborto, no tiene nada de salud, es asesinato de niños y de muchas madres, pero también en ese plan sanitario entran como anillo al dedo las vacunas. Es la prevención, la salud de la población, ¿no es cierto? Cierra perfectamente. Recién quería, corroborando lo que dijo Jorge hace un ratito, el gobierno de España fue tomado justamente la palabra, el gobierno de Manila, dice, de Manilla, de... No alcanzo a ver. Melilla, en España, acá una mujer se los ha pillado manipulando el mensaje para añadir el número a las falsas muertes por COVID-19. Di que han muerto con coronavirus, no por coronavirus. El micrófono los agarró justo cuando estaba diciendo, porque efectivamente la muerte es por otras causas. Pero es la forma de manipular las cifras que responden a las directivas mundiales, ¿no? Recuerden que en general en mi país y en España los directivos responden a quienes verdaderamente tienen el poder. Nuestros gobernantes en general son marionetas, como el mismo Bill Gates, ¿no? Es una marioneta que está por encima de nosotros con muchísimo más dinero, pero de un poder que siempre nombro las principales cabezas. Estamos hablando de muy pocas cabezas. Me refiero, por supuesto, a Rothschild, en primer lugar, Rockefeller, hoy heredado por Soros, Su Majestad Británica, Morgan, la nobleza negra europea y las coronas de Holanda y otras, ¿no es cierto? Pero sobre todo Inglaterra y Rothschild, junto con Rockefeller, diría que son el trío más poderoso del mundo, más rico del mundo y más racista del mundo. ¿No es cierto? Fíjense, doctora, que Rothschild es el principal accionista del Banco Central Europeo. ¿Por qué lo digo vinculado al COVID-19? La gerenta de ese banco es Christine Lagarde. Christine Lagarde fue la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces, Christine Lagarde dijo, coincidentemente con lo que acaba de exponer brillantemente Jorge Zamora, los ancianos viven mucho, los viejos viven mucho. Lo dijo 2 meses antes de declarar la pandemia, que enseguida voy a decir por qué. Y son un problema para la economía global. 2 o 3 meses antes de declarar la pandemia. Y aparece entonces, se declara pandemia y aparece la revista de Rothschild, el principal accionista o dueño de este banco, en su revista, el diario The Economist, El Economista, aparece la medicina útil para la economía global y abajo un coronavirus. Y la siguiente portada, la semana siguiente, aparece un perrito con barbijo llevado por la correa por un señor también con barbijo, que a su vez tiene una correa en el cuello, llevado por una mano que sale entre las nubes, ignorada, no sabemos de quién, y dice: todo bajo control, la libertad y los virus. O sea, nosotros bajo control, nuestra libertad y los virus. ¿Y por qué bajo control nuestra libertad? Porque la palabra pandemia, ¿por qué se modificó la característica? Y la modificó justamente la Organización Mundial de la Salud, de nuestro querido Bill Gates. Porque cuando usted declara pandemia, en todas nuestras constituciones, la pandemia implica la suspensión de los derechos y garantías constitucionales. Entonces era necesario, para declarar este estado de sitio donde todos estamos presos en nuestro domicilio, era necesario declarar pandemia, la palabra mágica que permitía legalmente tenernos a todos bajo arresto domiciliario. Un estado de sitio constitucional, entre comillas, por la declaración de pandemia. Por eso la OMS declaró pandemia, simplemente por eso, porque nos guarda a todos en nuestras casas obligatoriamente, la policía deambula, nos hace quedar, paralizaron la economía, cortaron la cadena de producción, nuestros pueblos van a ser reducidos a la pobreza más absoluta, ¿no es cierto? Porque esta rotura de la cadena productiva no tiene arreglo por el momento. Nuestra gente dentro de 1 mes o 2 saldrá a pedir limosna en la calle. Y entonces nos imponen las condiciones que quieren los dueños del dinero. Es por eso que se declaró pandemia, para poder hacer este arresto domiciliario a todo el planeta.
Como dijo Juan Pablo II, yo creo que menos que el 25% de la población mundial va a permanecer indemne y el 75% vamos a sucumbir. Y me recuerda la metáfora espantosa que usó Stalin, el cruelísimo líder comunista ruso, monstruo. Creo que cuando veo las medidas políticas que tomaba el terror rojo, un ser diabólico. No me acuerdo con quién era el diálogo, que dice, mira, una gallina, entonces la despluma, la gallina sufre, por supuesto, terriblemente, le saca una por una las plumas, el pobrecito animal, desesperado, grita y huye, y después le empieza a tirar maíz, y la gallinita viene a comer el maíz. Eso hay que hacer con el pueblo, torturarlo todo lo que se pueda, someterlo a un sufrimiento terrible, y luego tirarle unas migajas de comer, que también nos seguirán. Entonces, dolorosamente, este es el destino que creo están buscando para nosotros, imponer en todo el mundo dominado un régimen comunista al estilo chino, maoísta, y con el ejemplo de la gallina creo que queda claro lo que piensan hacer con nosotros. Bueno, hay un detalle, doctora, bastante interesante que tiene que ver con una noticia que salió hace un par de semanas atrás, tal vez un mes atrás, respecto de que en China, tal y como usted dice, está todo preparado para instalar estados totalitarios, al usanza del gran hermano de la novela de Orwell. De 1984. Así es. Y fíjese que hay una noticia que los chinos, principalmente ellos están instalando la moneda electrónica desde hace bastante tiempo. Es decir, los chinos, todo el tema social, de pago, es a través del celular. Y aparece una noticia bien curiosa de que se apagaron 21 millones de celulares en China. Es decir, hay 21 millones de personas que ya no tienen celular, por lo tanto no están transando, no están recibiendo ni dinero ni pagando nada. ¿Qué pasó con esas personas? No sé si me siguen la idea. Porque no puede ser que de la noche a la mañana se apaguen 21 millones de celulares. Entonces, yo creo que, y dado a que el gobierno chino es totalitario, lo que pasa, lo que se filtra a Occidente puede ser completamente tergiversado. ¿Te fijas? Entonces, lamentablemente aquí estamos frente a un sistema que no nos olvidemos también que el gobierno chino le pasó 20 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud en algún momento. Y de pronto se acabó el COVID-19 en China. Entonces da la impresión de que están mostrándonos que el gran ejemplo es China, para que en el momento en que derriben la economía de las pymes, porque para allá va esto. De toda nuestra economía libre. Exacto. Exactamente, derribarla y dejar todo en manos de multinacionales que trabajan exactamente igual como lo hacen en China. Es decir, bajo un sistema supercapitalista comunista, tal como denunció el congresista norteamericano Larry P. McDonald en el año 1976, y que dijo textual: yo estoy seguro que los Rockefeller y los ultra ricos están en un plan totalitario, supercapitalista, comunista, con intenciones increíblemente empalvadas. Él dijo eso y a los meses lo mataron. Entonces aquí estamos claramente frente a un plan que viene desde hace muchísimo tiempo, comunista, capitalista, para instalar prácticamente en el mundo entero. Tal cual lo que usted dice, Jorge, es lo que yo pienso, habida cuenta que fue Rockefeller el que financió íntegramente la revolución de Mao Zedong, ¿no es cierto? Y el que personalmente en el año 72 dijo que el mejor experimento social es la China de Mao, que hay que hacer esfuerzos por imponerla. ¿No Así es, lo dijo en la prensa. Exactamente. El país que más premios ha recibido de Naciones Unidas es China comunista de Mao. Eso es lo que esperan, porque es el comunismo es la manera perfecta para esclavizar a todo el pueblo. Usted tiene, Argentina somos 44 millones, vamos a hacer 44 millones de esclavos, pongamos 43, y 1 millón se beneficiará, quedará arriba. 43 millones de esclavos. Es mucho más fácil manejar a 44 millones de personas libres. ¿Cierto? Al final el comunismo es el más brutal de todos los capitalismos. Exactamente, así lo es. Lo hemos visto ante nuestros ojos. Los chicos jóvenes pueden no saberlo. Nosotros hemos sabido de las torturas, hemos visto la cantidad de muertes. Y con respecto a esos 21 millones de celulares que se apagaron, no quisiera saber el destino de sus portadores. Sí. Y hay otro detalle a propósito de lo que usted mencionó a Stalin, el Holodomor. En el año 1932-1933, Stalin, porque los ucranianos no le quisieron dar el trigo de sus campos, los dejó morir de hambre durante 2 años.
cerca de 5 a 7 millones de personas Sí, mató Stalin. primero fueron 3 millones deportados a Siberia, pero Claro. no solo Ucrania, sino que quemó todos los campos, el trigo y demás cosas que repitió Mao Zedong, porque el campesino es el más arraigado y apegado a la tierra y a la tradición. Entonces encontró que la manera de matarlos más efectiva y más barata era de hambre. Entonces quemó Claro. todos los campos de cultivo, quemó el ganado y dejó morir a la población de hambre. Mao Zedong Exactamente. mató al... Ese fue Lenin, perdón, Stalin, el que hizo el Holodomor. Sí. Bueno, y un detalle, y ahí uno se da cuenta que esto es supercapitalismo comunista, porque Stalin lo que quería era tomar los granos de Ucrania para poder venderlos a Europa. Él quería montar un negocio capitalista, en el fondo, con la excusa del comunismo que estaba encima. Sí, Entonces, pero además la población ucraniana era profundamente católica, ¿no es cierto? Recordar claro, que la población, cuando tiene una religión trascendente muy fuerte, es muy difícil de dominar, porque tiene un sentido trascendente de la vida, por eso el exterminio se dirige a las personas profundamente católicas, ¿no es cierto? Ucrania fue uno de los casos. No solo el grano de trigo, sino exterminar a la población creyente, más creyente de Rusia. sí, sí, también puede ser un tema, porque claro, digamos, ese Estado totalitario es ateo, claro. Claro, pero además necesita el ateísmo. Recuerda lo que dice Engels en 1884, en el libro La familia, la propiedad privada y el Estado: los dos grandes enemigos para imponer el comunismo en forma internacional son la familia monogámica y la religión católica. Claro. Así que por eso hacía hoy la salvedad de Wuhan, pobrecitos, que además, curiosamente, si fuera una epidemia por contacto directo, se hubieran contagiado los estados vecinos, y no fue así. Quedó autolimitada en Wuhan la epidemia. Exactamente. Bueno, estamos frente a claramente una orquesta armada al estilo Orwell, 1984, Exactamente. y que lamentablemente la gente está completamente dormida. De récord conversábamos antes de iniciar el programa con Jorge y con Alejandro, de cómo está la gente con el cerebro lavado, es decir, no están cuestionando absolutamente nada, se están creyendo a pie juntilla lo que dice la tradición. Resulta que estos gobiernos, por ejemplo, acá en Chile, estos gobiernos que vienen desde que supuestamente recuperamos la democracia en el año 1990, estos gobiernos permiten el robo del agua, permiten el robo del mar, del cobre, del litio, de las pensiones, del país completo, y resulta que ahora se interesan por nuestra salud. Tanto que permiten el saqueo completo, Exacto. Quieren legalizar el aborto, querido Jorge, o sea, matar a nuestros niños, y de pronto están tan preocupados para vacunarnos a todos, para cuidarnos. Exactamente. Mire, con respecto al tema del aborto, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo la izquierda neomarxista y la derecha neoliberal trabajan juntas. Son iguales. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos a los neomarxistas que están en la calle exigiendo aborto libre. Como sabemos que los médicos han firmado digamos, este documento hipocrático que no van a matar, obviamente, seres humanos, aparecen las clínicas abortivas que son financiadas por George Soros a través de la Open Society, que tiene presencia en 189 países. La Planned Parenthood, ojo, McDonald's está en 119, para que nos demos cuenta de que es una multinacional neoliberal. Por lo tanto, la izquierda neomarxista pide aborto libre, y como los estados, los médicos de los estados no van a estar dispuestos a hacer eso, aparecen las clínicas abortivas que son de derecha neoliberal para ejercer los abortos. Y ahí tú puedes ver perfectamente cómo esta izquierda y esta derecha trabajan completamente cerrado, digamos, para ejercer finalmente los planes globalistas, en este caso de reducción de población. Así es, así es. Bueno, correcto. Creo que por hoy hemos desarrollado el tema bastante profundamente. No sé si queda algún aspecto, algún tópico que haya que desarrollar hoy. Solamente, doctora, para ir ya finalizando, porque entiendo que usted hizo un alto dentro de sus labores, le agradecemos su entrevista desde acá de Chile. Solamente ser bastante puntual con el tema de la vacuna, que hay muchos que ya están esperando la vacuna como la gran salvación, doctora. Sería bueno hincarle hincapié cuál es su mirada frente a esta vacuna, aparte de ser un negocio, digamos. Claro, no es solo el negocio, porque bueno, habrá negocios que son útiles o limpios. La vacuna
para utilizar alguna vacuna en nuestros países debe ser hecha por nosotros y nosotros tener el control de calidad. Yo jamás usaría una vacuna que fabrique el asesino Bill Gates, nunca. Quisiera que las vacunas se fabriquen en nuestros países con excelencia, como fue un día en Argentina se fabricaban, hasta que Dante Caputo, el canciller de Alfonsín, prohibió que se hagan. Nosotros hacíamos vacunas con excelencia, sin mercurio, como se hacían en Dinamarca hace muchos años, con alto índice de seguridad y probadas clínicamente con todas las etapas de prueba. Jamás se hizo lo que se está haciendo. No existen documentos que prueben la inocuidad de las vacunas que están viniendo de estos laboratorios como Novartis, Sanofi Pasteur y otros, que además muchas de ellas son fabricadas en otros países, tercerizadas. Entonces, yo diría a sus habitantes que solo usen vacunas que se hagan en Chile o nosotros en Argentina, con el control de calidad de nuestros médicos, de nuestros bioquímicos, de nuestros farmacéuticos. Sabiendo de qué manos viene, yo jamás me pondría una vacuna. Es como decirle, qué sé yo, ¿usted pondría al zorro a cuidar el gallinero? Yo no lo haría. Sí, exactamente. Por supuesto. Exactamente. Sí. Bueno, doctora, básicamente darle las gracias, agradecer primero antes de despedir a la gran invitada de hoy, la doctora Chinda Brandolino, que nos acompaña desde Argentina, y a mi amigo Jorge Zamora, dar los agradecimientos especiales al movimiento Chile Digno, a través de Cristian Medina, por un lado, a Marcos Villarroel, a El Salvador Pucio y Sergio Castro, que han sido también personas que han difundido este gran stream, esta gran entrevista para Chile que se ha llevado a cabo el día de hoy. Jorge, la despedida antes de despedir a la doctora. Bueno, totalmente de acuerdo con lo último que dijo, es decir, no podemos realmente confiar en un sujeto que por un lado está controlando la Organización Mundial de la Salud con fines comerciales y una misma Organización Mundial de la Salud que ha determinado la pandemia, ¿se fijan? Es decir, no podemos estar frente al mismo que ejerció el problema, nos esté dando la solución. Esto es una técnica completamente probada de la élite, que se llama problema-reacción-solución. Ellos instalan el problema, la gente reacciona y ellos mismos nos ofrecen la solución. En este caso, el problema COVID-19, reacción miedo, solución vacuna. Y es un negocio que, digamos, que instalan ellos claramente y que lamentablemente la gente no está advirtiendo. Las políticas de salud no deben estar en manos de privados, de personajes que están pensando en la maximización de la ganancia. Tiene que estar en manos de los pueblos, tiene que estar en manos de instituciones públicas, ciudadanas, que tengan los controles de la fiscalización necesaria y no este oscurantismo que tenemos, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud. Bueno, por mi parte, muchas gracias, doctora Brandolino. Sé que es difícil, digamos, cuando uno se enfrenta a la verdad oficial, digamos que los ataques son inevitables, pero creo que nosotros como seres humanos que estamos en plena conciencia de que nos están engañando, solamente van a perder o van a ser derrotados aquellos que se rindan. Así que un gran abrazo, muchas gracias también a mis compañeros y por haberse dado este espacio y a seguir simplemente en la lucha, y obviamente aquí tiene usted todo el apoyo, digamos, de los chilenos que estamos despiertos. Un gran abrazo. Gracias. Querido Jorge, querido Alejandro, mil gracias. Acá cuando el movimiento guerrillero atacó el regimiento de Formosa, el suboficial a cargo se levantó y dijo, acá no se rinde nadie. Nosotros tampoco. Exacto. Doctora. Les mando un abrazo. Doctora, sí. Un abrazo de luz, mucha fuerza para seguir en esta cruzada y que Dios la bendiga. Muchas gracias. Saludos grandes. Gracias. Un abrazo a los tres. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.